Bueno, habíamos visto que teníamos en la computadora, bueno, en la arquitectura, un montón de datos en la realidad que tenía que convertir. Y hoy vamos a encarar cómo convertir algunos datos. Lo vamos a hacer nosotros, no como lo hace la computadora. Primero vamos a tratar de entender nosotros cómo hago números decimales, transformarlos a binario. El mismo mecanismo que voy a usar para transformar números decimales a binario lo vamos a... El decimal es base 10, representaciones de números abstractos en base 10, por eso decimal. Hay otros sistemas con base 7, base 8, base 9, base 6, el que se me ocurra. Históricamente se usaron base 20, se usó base 12, no importa. La cosa es que, ¿por qué vamos a aprender cómo pasar de otros sistemas? Para entender los conceptos. Queremos fijar no tanto una técnica que ustedes hagan de memoria, sino aprender a desarrollar una serie de conceptos, unos abstractos que son comunes a todos esos pasajes. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué me sirve en computación pasar de base 5 a base 7? Un número de base 5 a base 7. Bueno, para nada. Disculpe que le interrumpa, acá seguro está lo que busca. Bueno, vale, después lo miro. Eh, yo por el apuro, o sea, si no ya sé que poniéndose a buscar, pero lo tengo que instalar en cuarentena, tengo que bloquear puertos, no sé qué tengo que hacer ahora, porque a veces están complicados los programas estos. Andan un ratito y después no andan. Entonces, si alguien tenía algo probado ya instalado y tenía el programa fuente, bueno, me allanaba todo ese camino. Bueno, vamos a probar, vamos a tener que ejercitarnos y entender una mecánica abstracta de cómo pasar un número de cualquier base, decimal, hexadecimal, octal, heptal, bases que no tienen nombre, porque la base 3 no tiene un nombre básicamente, o base 9 o base 13, cualquier cosa, a cualquier otra. Entonces eso nos va a permitir abstraer, que nos quede un concepto de que hay un mecanismo que es el mismo y después en concreto lo vamos a aplicar solamente para el binario. En nuestra profesión o en la materia, en la segunda parte de la materia, binario, hexadecimal, a veces octal, pero muy rara vez salimos de ahí. Sin embargo, en la primera parte vamos a complicarnos la vida. Y bueno, cómo transformar cualquier dato en cualquiera de esos sistemas de representación en distintas bases a binario, o cómo transformarlo a decimal para hacer los procesos de entrada y de salida cuando los datos o los resultados sean números. Y bueno, sin decir más, vamos a empezar por un concepto. Yo estoy medio confundido porque estoy dando el mismo curso en la versión corta y versión larga. Yo estas diapositivas a ustedes se las mostré la clase pasada, no. No, no llegamos. No, perfecto. No me acordaba cómo había llegado a ustedes. Tengo los lunes y los jueves el curso corto y el miércoles el curso largo y no pude ver dónde quedó el video. Bueno, la cosa es que para empezar de algún lado tenemos que representar los datos en general. Yo empecé medio por el medio. Para representar los datos en general, vemos que los datos son importantes dentro de una computadora, forman parte de todo lo que hace una computadora. Una computadora, ¿qué hace? Almacena datos que trae desde el exterior, los trae desde acá y los almacena en memoria para usarlos en algún momento, 5 minutos después. Mueve datos entre distintas partes, mueve de esta memoria a esta otra memoria, mueve la memoria al banco de registros, que es una memoria chiquitita, habíamos quedado que está dentro de la propia CPU, esa alacenita para que me quede a mano y para que todo sea muy rápido. Entonces va a haber instrucciones en el lenguaje que sea de alto nivel o de bajo nivel para almacenar datos, para mover datos y para procesar los datos. O sea, en definitiva, para decirle acá a la ALU, va a haber instrucciones que le digan, bueno, sumate, procesar de pronto sería hacer una suma, hacer una multiplicación, hacer una operación lógica entre dos datos. Decir, este dato and este otro dato. Eso, las operaciones lógicas, lo vamos a ver más en la segunda parte de la materia, pero bueno, por eso se llama unidad aritmético lógica, porque va a haber operaciones lógicas también
involucradas. La computadora en la ALU hace tanto operaciones algebraicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que sea, con números, y va a trabajar también haciendo operaciones lógicas entre representaciones binarias que van a querer decir verdadero o falso, y en función de los verdaderos o falsos de entrada va a calcular un verdadero o falso de salida con una función que ya es lógica. Esto les cuento, pero lo vamos a ver después. La cosa es que los datos son centrales, así como son centrales instrucciones, porque almacenar va a tener que haber instrucciones concretas en cualquier lenguaje para que le digan a la computadora almacenar, o sea, del exterior guardar, o de la memoria sacarlo hacia algún lado. A eso le llamo almacenar en general, o sea, entrada y salida, mover datos internamente o procesarlos. Todo va a tener que terminar en el binario, y los datos que tengo en la realidad son múltiples. O sea, habíamos visto en la clase pasada que podían ser sonidos, que podían ser estructuras numéricas, o sea, números naturales, que podían ser letras y números bueno, ahí veo que me pasaron algo, no puedo mirar el chat pues si no me pierdo, pero gracias. Que había texto y números con un valor textual, o sea que no tenían un valor aritmético, que eran caracteres alfanuméricos, como un DNI, como una dirección. Terrero 1125, ese 1125 tiene un valor de letras, o sea, no está destinado a ser sumado con nada. A eso le llamamos símbolos alfanuméricos. Podría tener datos 3D indirectamente de un sistema de escaneo láser que reconozca una pieza, el formato exterior y me lo transforme en un banco de datos. Podría haber imágenes. Los datos del exterior podrían ser la imagen que me está captando la cámara web y cómo la convierto para meterlo dentro de la computadora, cómo hago para meterlo acá adentro si acá lo que tengo es una imagen. Podría tener valores lógicos, verdadero o falso, viniste, no viniste, vivo, muerto, aprobaste, no aprobaste, o códigos de control que después vamos a ver qué son. Hay muchos más datos dentro de la realidad que son computables, muchísimos formatos de datos, de señales y de elementos de la realidad que yo querría meter dentro de la computadora. Pero nosotros nos vamos a conformar en este curso solo con ver estos cuatro. Números naturales, fraccionarios puros, fraccionarios con parte entera y parte fraccionaria, lo que sea, con signo, sin signo, símbolos alfanuméricos, código de control y valores lógicos. Con estos cuatro, ustedes van a entender un concepto de que a veces puedo usar una ecuación para hacer la transformación. El dato lo proceso con una cierta ecuación que hace chucu 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 y saco una cuenta. Entonces esa ecuación es constante, no importa qué dato, qué valor le entre. Si le pongo un 3127 me va a sacar un 3127 en binario. Si le pongo un 3127 en decimal como dato a esa ecuación. Y vamos a aprender hoy una ecuación que se llama el teorema fundamental de la numeración, que justamente es una ecuación muy bonita que tiene una sumatoria, que ya no nos acordamos mucho para qué cono es una sumatoria, pero vamos a tratar de verlo muy rapidito, que traslada cualquier dato numérico que le venga a la entrada en cualquier sistema, lo transforma en decimal. Esa hace el pasaje de cualquier sistema a decimal, que me serviría para la salida de la computadora. Eso me serviría acá. Un dato en binario, por ejemplo, si lo quiero transformar en decimal para representar, acá podría usar el teorema fundamental de la numeración. Y vamos a aprender el proceso inverso, cómo pasar desde un dato en decimal a cualquier sistema, a binario, a hexadecimal o lo que sea, aplicando dos técnicas que en definitiva son el mismo teorema fundamental de la numeración, pero armado al revés y con un nombre que dice divisiones por la base destino o multiplicaciones por la base destino, que usted dice esto no tiene nada que ver, no, pero es todo lo mismo, el concepto es el mismo, y eso es lo que más me interesaría que ustedes abstraigan, de que el concepto es el mismo y que es una ecuación. Y va a haber datos, como el de los símbolos, donde no hay una ecuación que me diga por qué la letra A va a tener que tener el binario 011, no sé cuánto sea el binario de la letra A, pero digo, es arbitrario. A alguien se le ocurrió en algún momento en la historia
hacer una tabla y dijo, bueno, cuando vengas una A la representamos con estos 8 dígitos binarios y cuando venga una letra B con estos otros 8. Ahí no hay una ecuación, es una tabla que me relaciona una cosa con la otra, arbitraria, podría haber sido esa, podría haber sido otra, de hecho había muchas y se terminó eligiendo una que se llama la tabla de códigos ASCII, mientras sirvió, después pasamos al Unicode. Bueno, este es el pantallazo general de lo que va a pasar en la primera parte del curso. Está dividido en 3 partes. La primera tiene que ver con el tratamiento de datos, cómo representar distintos datos. En la segunda parte vamos a ver ya la parte de lógica digital y en la tercera vamos a ir a todo lo que es arquitectura y organización, cómo con compuertas lógicas y con algunos circuitos lógicos combinacionales podemos implementar realmente una computadora que funcione. Por eso digo que es mucha info para este tiempo, pero bueno, vamos a sobrevivir, vamos a intentarlo. Primero vamos a hacer un pequeño repaso, porque si vamos a empezar ahora representando estructuras numéricas o conjuntos numéricos, no es lo mismo, pero para nosotros que no somos matemáticos, digamos que es lo mismo. Conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Bueno, necesito de alguna forma diferenciar, porque no todos los números que tengo en la realidad son iguales. A veces tengo que contar, como les puedo haber dicho, no me acuerdo si se lo dije todo el otro curso, cosas en la realidad que empiezan en 0, nunca son negativas. O sea, ¿cuántos bulones tengo en la caja de bulones en el inventario del sistema de la ferretería? No hay menos 5 bulones, o hay 0 bulones, 1, 2, 3, 4, tampoco hay 3 bulones y medio. Y si hay medio bulón lo tiro a la basura porque no lo puedo vender. O sea, fue algo que vino fallado de la máquina. Pero digo, en definitiva tengo números naturales. Esa variable de la realidad necesita números naturales. Entonces tengo que recordar eso, tengo que recordar el nombre. Que los números naturales, que generalmente se los llama con la letra N, una N, diciendo ese es el conjunto de los números naturales. ¿Y qué tiene dentro de ese conjunto? Ese dibujito, ese círculo, es una representación de un conjunto, de un montón de elementos. Va a tener el 0, que alguno dirá, bueno, el 0 es natural, sí, para nosotros el 0 es natural, el 0, el 1, el 2, el 3, y así hasta el infinito, y más allá también. Pero nunca va a haber un número fraccionario, un número decimal o un número racional dentro de los naturales. Pero va a haber otras cosas en la realidad que yo tengo que contar con fracciones. Yo quiero saber de pronto, a ver qué puede ser en mi caja de ahorros, cuánto tengo con los centavos. Hoy los centavos no valen nada, los podríamos truncar. Pero imagínense que, nada, que se me van acumulando. Yo tengo un microemprendimiento donde me pagan todas cositas de 10, 50 centavos, pero pegan 1.000.000 de transacciones por día de 50 centavos. Los 50 centavos, los 40 centavos, los 30 centavos son importantes ahí porque terminan acumulando, si 1.000.000 de transacciones, 1.000.000 de pesos al final del día. O sea que va a haber datos en la realidad que con los naturales no me alcanza. Ese conjunto es el de los racionales. ¿Está bien? Me salté uno en el medio. Los racionales o fraccionarios son sinónimos, pero me salté uno en el medio. Va a haber cosas de la realidad que van a saltar de uno en uno, pero que podrían ser negativas. Yo puedo tener un registro de si, yo qué sé, me están debiendo, o tengo a favor o tengo en contra, entonces un menos 5 bulones o menos 5 pesos podría querer decir que yo me quedé endeudado con el banco, sobregiré en el banco y estoy debiéndole plata, o sea que aparecen números naturales con signo negativo. Los naturales son todos positivos, del 0 al infinito, pero no hay menos 1, menos 2. Los enteros incluyen a todos los naturales más todos los números que saltando de 1 en 1, entre menos 1 y menos infinito, tienen el signo menos. Ahí sí vamos a los fraccionarios. Hay cosas donde necesito, con signo positivo o negativo, medir fracciones. Y bueno, son otros tipos numéricos y quizá tenga que usar otra técnica para convertirlos. ¿Para qué estamos hablando de esto? Porque va a haber distintas formas de sumarlos si tienen coma o no tienen coma. Va a haber distintas formas de convertirlos. Entonces es importante que tengan una idea de refrescar cuando un ejercicio les diga, hace la suma de estos dos números fraccionarios, que ustedes digan, fraccionario quiere decir esto.
Bueno, después están los números racionales, los reales. Los números reales ya incluyen infinitos decimales. Los racionales siempre tienen un natural un número entero en el numerador y un número entero en el denominador. O sea, 3 quintos. 3 dividido 5 o 1 dividido 3, que es más fácil, me da 0,33333 por siempre. Eso, la división de dos números naturales, a veces, o de dos enteros, a veces da un entero y a veces no. A veces da algo que ya no es entero, que se salió de la estructura numérica de los enteros y pasa a ser fraccionario. Bueno, esto es el pantallazo. Ver esta diapositiva, saber que dentro de estos sistemas rigen las propiedades conmutativas, la asociativa, ¿está bien? Para la adición y para la multiplicación, y que están acá. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que A más B es lo mismo que B más A, no me importa el orden de los operandos con los que haga una operación. El resultado va a ser siempre 3 más 5 da lo mismo que 5 más 3. ¿Y qué quiere decir la asociativa? Que si yo tengo 3 más 5 más 4, yo puedo primero sumar 3 más 5 y me da 8, y después hago la cuenta del 8, del subtotal S, más el 4 y me da 12. O podría primero sumar el 5 más el 4 me da 9 y después le sumo el 3. No importa en qué orden asocie dos de los valores para operarlos aritméticamente primero, dado que rige esta propiedad asociativa y por eso ese conjunto se llama una estructura numérica, puedo hacerlo en cualquier orden que el resultado es el mismo. Esta igualdad es la que dice, habría otro ejemplo más, esto también sería igual a A más C primero y después más B al final. Hay tres posibilidades como hay tres variables. La propiedad asociativa de la multiplicación también, lo que sirve para la suma, en este caso también se cumple en la multiplicación. 3 por 2 por 8, puedo hacer 3 por 2 primero y el resultado por 8, o 3 por 8 y después por 2, en cualquier orden. O la distributiva de la multiplicación, que es lo mismo que la asociativa. Propiedad distributiva y asociativa son las dos caras de la misma moneda. Si yo tengo que multiplicar un número por el resultado de una suma, primero tengo que hacer la suma, porque está rodeada en paréntesis. Primero hago la suma y después el resultado de esa suma lo multiplico por A, que está afuera. Pero podría perfectamente multiplicar A por B y después sumarle A por C. Daría exactamente lo mismo. Esa es la distributiva, porque el A lo distribuyo dentro del paréntesis. Pero si yo parto de acá y veo que A está factor común de estos dos términos, también podría sacar un factor común. Saco el A afuera del paréntesis, y adentro del paréntesis me quedan los que estaban los dos términos una vez que le quité la A que tenían en común. O sea que ir y volver es lo mismo. Recordar eso porque en distintos momentos lo vamos a ir necesitando para hacer distintas cosas. El nombre de los conjuntos, qué tipo de números tienen y qué propiedades rigen adentro. Bueno, los números los podemos caracterizar, digamos, cualquier conjunto numérico. Vamos a ver primero esta diapositiva. ¿Qué son los números? Voy a prender el velador, no, el ventilador. Discúlpeme un segundo porque no sé si soy yo. Que comí mucho. Uy, no entro en la silla. Capaz que comí mucho o que está haciendo calor, o que estoy nervioso, pero estoy transpirando. Los números en realidad son cosas abstractas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a creer que este es el número 3. Para el cotidiano esto funciona, decir el número 3, el número 5, está bien, pero en esta materia vamos a hacer una distinción. Esto no es un número, esto es la representación de un número abstracto. ¿Y qué es un número abstracto? Y como es abstracto, nada, lo que me imagine. Si yo me imagino un 3, yo le digo, imagínense un 3, ¿usted qué piensa? Uno pensará en 3 millones de dólares, el otro en 3 cervezas, el otro en 3 puntos amarillos dentro de un universo todo negro donde no hay nada, uno que se llama Zen y que no le interese tanto la birra. La cosa es que los números, son abstractos. Cuando yo ese pensamiento lo quiero concretar para escribirlo o en un papel o dentro de una computadora, necesito un sistema de representación numérica.
Todo esto es para introducir la palabra sistema de representación numérica, la frase, que la vamos a ver como una sigla en muchas diapositivas porque es muy larga, SRN. SRN, sistema de representación numérica. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano, desde que tuvo más de una ovejita, se preocupó por contar a ver si la ovejita había tenido más ovejitas o cuántas ovejitas le debía el vecino, porque le prestó una, yo qué sé, para algo. Y bueno, empezaron a aparecer números, o sea, empezaron a aparecer representaciones de esos números abstractos. Así que esto es una forma de representar este abstracto, pero los romanos tenían esta otra, 3 palitos. Entonces, esto es un número romano, no, es la representación que tenían los romanos sobre este mismo abstracto. Y hoy, sin irse a la antigüedad, a los romanos, vamos a otros países, vamos a Japón, vamos a China, quizá en algún periódico vemos los números arábigos, esto se llama números arábigos, pero realmente hay símbolos específicos tradicionales de ese idioma antes de occidentalizarse para cada número. O sea, esto podría ser el 3 en hebreo, creo, si no me copié mal del Rincón del Vago. Así que formas de representar el número hay muchas. Y estas dos no solo difieren por la época, esta difiere por la época de esta era antigua, esta es moderna, sino esta es en un lugar del mundo, esta es en otro lugar del mundo, y esta son acá, en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo. Son simultáneas, dependen del área tecnológica. Representar el número 3 en la verdulería, para poner un precio, pongo 3 pesos la uva, 3 pesos cada uva. Pero dentro de una máquina la represento solo con ceros y unos porque no puedo hacer otra cosa. ¿Da? Bueno, ese es el concepto de que es un sistema de representación numérica. Acá tenemos las siglas. ¿Qué tipos hay? Bueno, hay una historia, hay un video de preclase con una historia. Para ser rápido, yo lo voy a decir así, ¡fu! Ese video está bien grabado, lo hice en algún momento que estaba lúcido, bien dormido, bien comido, o sea que vean el video mejor que escucharme a mí ahora que se me traba la lengua. Está lindo y les explica cómo fue evolucionando esto desde la antigüedad. No siempre los sistemas de representación numérica son como los que conocemos hoy, el decimal, sino que tenían otros formatos. Los egipcios tenían sistemas de representación numérica que representaban números hasta millones. Hay evidencias en pirámides de que usaban, como eran muy buenos ingenieros, mirá si construyeron pirámides y cosas raras, tenían que calcular cuántas piedras, cuántos esclavos, cuánta comida traerle a los esclavos para que no se le murieran de hambre y un montón de cosas, y en unas escalas muy grandes, o sea que manejaban muy bien el tema de la numeración, pero representaban los números no de una forma tan avanzada como nosotros, sino de una forma más simple, algo que se llama sistemas aditivos. Aditivos, ¿por qué? Porque si quería representar un 1, ponía un simbolito que representaba el 1. Para ellos el símbolo que representaba el 1 era este palito. Y si quería representar un 4, ponía 4 palitos. Bueno, como para representar el 2 millones habría que poner 2 millones de palitos y me pasaría 50 años contando los palitos, inventaron símbolos para el 10, símbolo para el 100, la espiral Fuji, no la inventó el señor Fuji, sino que la inventaron los egipcios acá y representaba el 100 y esto representaba el 1000, ese Pac-Man empalado, no sé qué quiere decir ese símbolo. Entonces, pero sigue siendo aditivo. 3 de 1000 más 2 de 100 es 3200, más 4 de 10 es 3240, más 4 unidades 3244. Fíjense que ahí esto se podía escribir a derecha o a izquierda, porque como había que sumar, el 1000 me podría aparecer al final. Cambiaba la suma si los símbolos de 1000 me aparecían al final o en el medio. De hecho, hay ejemplos donde están escritos vertical para arriba, vertical para abajo, horizontal de derecha a izquierda y horizontal de izquierda a derecha, y se entendía lo mismo el número, simplemente tenía que sumar cuántos de 1000, cuántos de 100, cuántos de bla bla bla. Eso era un método que les sirvió, pero que fue muy mejorable. Los chinos dijeron, en vez de poner
esto acá y tener un montón de símbolos y repetirlos, ¿por qué no nos remitimos, achicamos? Ven que estos son símbolos para representar los números. Este es el símbolo de 1000. Pero no hay un símbolo para el número 3. No hay un símbolo para el número 8. Hay para el 1000 o hay para el 1 o para el 10. No había símbolo para el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que, digamos, en ese sistema, los símbolos de ese sistema eran 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, habría más. Estas zanahorias con uña significaban 10.000 y bueno, así sucesivamente. Después vinieron los chinos, avanzó, cada vez hubo que contar más y bueno, los chinos se pudrieron y dice, bueno, nosotros vamos a usar otro sistema. Vamos a agarrar y vamos a contar, vamos a inventar un símbolo para el 1, arbitrario. Dijimos, el 1 es una rayita, el 2 son dos rayitas así, el 3 así, el 4 así, bla, 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 bla. Y también vamos a inventar números para el 10, 100, 1000 y 10.000. Y lo que vamos a hacer, cuando quiera escribir 5000, no voy a poner 5 símbolos del 1000 uno al lado del otro sumándose, sino voy a poner un símbolo que indique el número 3. Me fijo que el 3 son 3, esto es 5000. Bueno, acá está tapado por esta diapositiva, pero el número 5 tiene este símbolo de acá. ¿Está bien? Entonces pongo el símbolo del número 5 y pongo un factor de multiplicación de millares, que es este de acá. 5000, 5 veces 1000, y después esto quiere decir 7 veces 100, y esto 8 veces 10, y la unidad 9 unidades. El símbolo del 9, que es este, acá, y no lo multiplico por nada. Dijeron, ¿para qué voy a inventar un símbolo para el 1? ¿Para qué voy a multiplicar si ya estos son 9 unidades? Este sistema se llama multiplicativo. En realidad multiplico y sumo las dos cosas al mismo tiempo. Multiplico 5 por 1000 más 7 por 100 y me da 5700. Y a eso le sumo 8 por 10, 5780, y le sumo 9, 5789, y se acabó. Pero siempre empezaron a escribir las cosas en ese orden. Las unidades las escribían al final, las decenas a continuación hacia la izquierda, las centenas después, los millares después. Siempre escribieron lo mismo, siempre escribían en el mismo orden, en el mismo orden, en el mismo orden. Hasta que alguien dije, espera, si este 5 siempre está, yo sé contando desde acá que este 5 es el de los miles, necesito ponerle el símbolo del 1000 al lado. Si siempre en esta posición, en tal posición, corriéndome desde el inicio del número, está el 1000, le tacho el 1000, no lo pongo. No pongo el 100 tampoco, no pongo el 10 tampoco, y pongo los símbolos del 5, del 7, del 8 y del 9. Y eso lo hicieron los árabes. O sea, los árabes se avivaron y dijeron, no pongamos los factores de multiplicación. Los factores de multiplicación están, pero no los vemos, están implícitos. Están implícitos. ¿Y cómo sé qué factor de multiplicación? Dependiendo de la posición que está el número. Y acá entramos a ver esto. Esto es lo que usamos nosotros. Esos sistemas se llaman sistemas de representación numérica posicionales, porque tengo 10 símbolos en el decimal para representar cualquier número. Cualquier número, solo tengo 10 símbolos. Del 0 al 9. Fíjense que son 10 símbolos y siempre me falta uno. Hay un n-1 dando vuelta en esta materia, maldito, que siempre está por ahí jodiendo. 10 símbolos, pero termina en el 9. ¿Por qué? Porque está el 0. Y el 0 uno siempre cuenta 1 o 2 y se olvida el 0. Entonces por eso le parece que hasta 9 hay 9 símbolos. No, hay 10 porque está el 0. Entonces, con 10 símbolos representamos cualquier cosa, pero nos fijamos en la posición. Por eso es un sistema posicional. Si yo pongo un 2 acá pegadito hacia la izquierda de la coma, son 2 unidades. Pero si el 2 lo pongo acá, ya no son 2 unidades, son 2 ¿qué? 2 decenas. 2 decenas. Y acá van a ser 5 centenas y acá 9. O sea que el símbolo vale por él y vale por la posición que está con respecto a ¿qué? A la coma. Si yo no veo, si yo acá les oculto esto del final y les muestro un número natural, 9572, ¿ese número tiene una coma? ¿El 9572 tiene una coma? No. Sí, pero no la vemos. Eso me gustó más. O sea, no la tiene dibujada,
Es cierto, tenés razón, no está dibujada Enzo, pero, pero está implícita. Sabemos que está al final, es coma 0,0000 hasta el infinito. O sea, hay un montón de decimales que como son todos ceros, ¿para qué los voy a escribir? Y si tuviera que escribir ceros después de la coma, me ahorro la coma, me ahorro los ceros después de la coma. ¿Y cuántos escribiría? ¿Escribiría dos ceros después de la coma? ¿Alcanzaría? ¿O 50 ceros? Lo mismo pasa con los ceros acá arriba, adelante. Si yo quiero escribir el número 572, generalmente lo que hago es me ahorro poner el cero en los miles. No pongo 0,572, salvo que sea un lugar donde tenga casilleros fijos para poner 4 números y estoy obligado a poner el 0 adelante. Pero en el cartelito del precio de, yo qué sé, no sé, algo que cueste 572 pesos nada, una mozzarella, un pedazo de queso, 572 pesos, el verdulero, el almacenero no le pone 0,0000572. Como él no tiene un ancho fijo para poner el precio, sino que pone la cantidad de dígitos que le importan, todos los ceros a la izquierda no los pone. El famoso dicho, sos un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda no aporta porque me dice que cuántos miles tiene el 572. ¿Hay algún mil? ¿Hay algún millar dentro de un 572? No, ninguno. Si hubiera un millar, pondría un 1 acá. Entonces yo ya tengo un millar y 500 y 7 decenas y 2 unidades. ¿Está? En este caso, para no destruir la diapositiva, vamos a poner el 9 original porque tengo 9 millares. Lo mismo pasa del otro lado de la coma. O sea, bueno, conclusión. Los ceros a la izquierda del dígito más... Este es el dígito más significativo. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos el dígito? Porque es el que más pesa. Esto es lo que define tu sueldo. La primera cifra del cheque es la que define no solo la posición, sino no es lo mismo un 1 ahí que un 9 ahí. Pufa, entre 1000 y 9000 hay una diferencia. Si yo te tengo que redondear este número, no me acuerdo, 9572, digo 9000 y algo, 9000 y algo. Si quiero ser más preciso, digo 9500 algo, no me acuerdo, 9570. Digo, este es el dígito más importante. Y obviamente, si el número se acabara acá, este es el menos importante, pero el número se acaba acá. Este es el que menos importa, o sea, el que menos significa. Por la posición, el de la derecha, el de la extrema derecha, es el que menos significa. Y el de la extrema izquierda, y no estamos hablando de política, es el que más pesa, el dígito más significativo. Nuevas palabras. Dígito más significativo. Yo le voy a preguntar, ¿cuál es el dígito más significativo? Después en la materia van a decir, siempre es el que está a la izquierda. Si no hay más ceros antes, es el 9. Si fuera una cifra que tuve que completar con ceros, quizá me esté refiriendo a ese 0 que está en último lugar, que tuve que poner obligatoriamente, porque imaginen que tengo un sistema para poner precios donde son unos dígitos donde yo elijo en cada dígito qué valor pongo. Entonces, tiene 5 dígitos, tengo que poner el 9572, pongo el 9, giro otra ruedita como en un cuentakilómetros. Ahí pongo el 5, donde está el 7 pongo el 7, donde está el 2 pongo el 2. Y en los 10.000, ¿qué pongo? Si solo 9.000, pongo un 0. Estoy obligado a poner un 0 en un cuenta kilómetros. En un cuenta kilómetros, como tiene un ancho fijo de representación, el cuenta kilómetros tiene tantos dígitos, hasta 99.999 kilómetros. Tiene 5 dígitos, si no me equivoco. Hace mucho que no veo el mío, pero creo que es así. O tiene hasta 1.000.000 de kilómetros, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuántos dígitos tiene un cuenta kilómetros de un auto? Bueno. Creo que hasta 999.999. O sea que llegaría hasta 1.000.000. Arranco desde cero y llego. Entonces, bueno, gracias. Digo que estoy obligado a poner esos ceros adelante porque ahí, si no pongo 0, tengo que elegir o 0 o pongo un número. Y poner un número, no. No quiero poner números adelante que me aumenten el kilometraje del auto, o sea que le pongo ceros adelante. Bueno, en ese caso el dígito más significativo sería el de más a la izquierda y sería un 0, en ese caso porque es de ancho fijo. Pero acá, que no veo ceros a la izquierda, el dígito más significativo es el 9. Bueno, yo puedo decir que este es el dígito que está en la posición 1 y este es el que está en la posición 4. Y puedo analizar cuando trato de reconstruir cuánto vale este número,
puedo decir que bueno, que esto es 9000. 9 por 9000, ¿lo ven? 9000, 9 por 1000. Lo puedo escribir así también. Más 5 por 100, o sea, más 500. Escrito como 5. ¿Qué estoy haciendo? Llevándolo a como hacían los chinos. ¿Se acuerdan que los chinos tenían un símbolo para los números de 0 a 9 y al lado un símbolo para el 1000? Pero el símbolo acá no está puesto. Me lo ahorré. Lo estoy inventando el símbolo, lo estoy poniendo, le estoy poniendo el número 1000, el factor de multiplicación implícito de esta posición. Eso se llama el peso de la posición de un número. Como es un tema ponderado, o es un sistema ponderado o posicional, cada posición del número tiene un peso asociado. Y el peso del cuarto dígito después de la coma es 1000 en decimal. Y el del tercero es 100, y el del segundo es 10, y el del primero es la unidad. Pero veo que quiero achicar más esto, y digo 1000, 100, 10, veo un ritmo, 10, 100, 1000, son todos múltiplos de 10. 100 es 10 al cuadrado, y 1000 es 10 al cubo. Entonces ese peso de la posición lo puedo poner así, como 9 veces 10 al cubo, más 5 veces 10 al cuadrado, más 7 veces 10 a la 1, más 2 veces 10 a la 0. ¿Por qué este 10 a la 0? Acá decía 1 y puso 10 a la 0, porque hay una propiedad de la potencia que dice que cualquier número elevado a la potencia 0 da la unidad. No se los voy a demostrar ahora, créanme, lo deben haber visto en el secundario, pero vamos a tener que repasar, porque nos van a ser útil dentro del curso, varias propiedades de la potencia. Se llaman propiedades de la potencia. Googlean en Wikipedia, en cualquier lado, propiedades de la potencia y van a ver que les salen varias cosas. Producto de potencias de igual base, potencia de potencia, potencia de un número, o sea, una base elevado a un número negativo, que es igual a 1 dividido ese número elevado a la potencia positiva. Bueno, nada, lo vamos a tener que repasar para asociarlo. Pero veo esto, veo que logré reescribir este número como una sumatoria de cosas. ¿Ven que es una suma que se repite? Eso se llama sumatoria. Es una suma de varias cosas. Y como las cosas tienen un ritmo, siempre que va adelante, esto es un término de la sumatoria, este es otro término de la sumatoria. Cada cosa separada entre más y más se llama término de la sumatoria o término de lo que sea, porque siempre se llama término aquello que está entre dos signos más o menos. Y se llama factor aquello que está multiplicado. Bueno, este término veo que está compuesto por una parte que es el símbolo que estaba en esa posición. Está el mismo símbolo que está en esa posición. Y después por un factor de multiplicación que lo escribí como la base a un exponente. Y acá veo que lo mismo, es lo mismo. El símbolo que está en esa posición por la base elevado a otro exponente, que es 1 menos. El que está en la posición 3 está al cuadrado. El que está en la posición 4 está al cubo. O sea, si que n es la posición, esto es n-1. ¿Se dan cuenta que es n-1? Para todos los valores de la coma hacia la derecha vale n-1. De la coma hacia el otro lado, exploremos un poquitito qué pasa con la parte fraccionaria, porque por ahora no le dimos bola. ¿Qué es este 3? ¿Cuál es su peso? Como está de la coma hacia la derecha, no puede valer ni unidad, ni decena, ni nada. Tiene que valer menos que la unidad, más chiquitito, menos significativo. Entonces, como son potencias de 10, estos son 3 décimos. Si yo le digo, medime esta habitación, me van a decir 9572 milímetros, 3 décimas de milímetro. Este es 3 décimas de la unidad. Y estos son las centésimas. Si uso, en vez de una cinta métrica con milímetros, uso algo que tenga décimas de milímetro, un micrómetro para medir algo, me va a dar las centésimas de milímetro también. Entonces, fijémonos que el que está en la posición, si a este le llame posición 1, a este digo que está en la posición menos 1, de la coma menos 1 hacia la derecha, y este en la menos 2, y así, menos 3, menos 4, menos 5. A estos que están de la coma hacia la izquierda, digo que están en la posición M. Y a los que están de la coma hacia la derecha, hacia la derecha M y hacia la izquierda N.
Tengo problemas de lateralidad, que es derecha y que es izquierda. Me fijo que si esto es 3 décimos, es 0,3. Esto es 0,3. Yo tengo que sumar al 9572 un 0,3 para que me dé 9572,3. Y después le tengo que sumar un 0,08, 8 centésimas, para que me dé este resultado. O sea que esto es un 0,3 y esto es un 0,08 por la posición en la que están. Y entonces empiezo a pensar, es un 3 dividido 10. O sea, 3 dividido 10 es lo mismo que multiplicar 3 por un décimo. No sé qué están diciendo ahí en él, veo que hay muchos mensajes, ¿o no? No, pensé que alguien quería decirme algo. 3 dividido 10 para que me dé 0,3 es lo mismo que multiplicar 3 por un décimo. Pero esto que está, este 10 que está acá abajo, yo lo puedo subir, es 10 a la 1. 10 es 10 a la 1. 10 a la 1 lo puedo subir del denominador al numerador poniéndole el signo negativo. 10 a la menos 1. Créanme, el que no se lo acuerda del secundario, que 10 a la menos 1 es un décimo. Y 10 a la menos 2 es 1 dividido 10 al cuadrado. Es otra bendita propiedad de la potencia. Hay una propiedad de la potencia que dice que cualquier número, cualquier base elevada a un exponente negativo es lo mismo que 1 dividido la misma base elevada al exponente positivo. O sea que 10 a la menos 2 es igual a 1 dividido 10 al cuadrado. 10 a la 56 es lo mismo que 1 dividido 10 a la menos 56. Es lo mismo que 1 dividido 10 a la 56. ¿Se entendió esa propiedad? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si no, si no hay un no en un tiempo razonable, asumo que sí o que se fueron a la miércoles. Yo tengo un no, pero después lo voy a investigar. ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Es rápido? A ver, capaz que lo podemos sacar ya. ¿Qué es lo No, que...? no, simplemente que me olvidé de De las propiedades, está de bien. practicar un poquito y listo. Dale, o sea... eh, no es difícil, son 4 propiedades. Si después logro que vamos bien con el tiempo, abro una cosa, trato de usar un lápiz mecánico, un lápiz, el tablet, esto, y escribirles algo como para que lo recuerden. Tengo que incorporar las diapositivas y a partir de mañana o de pasado, cuando vayan a ver las diapositivas, van a encontrar unas diapositivas con el título Propiedades de la potencia y se las voy a dar todas bien claritas con ejemplos. Nunca la había agregado porque la hacía en el pizarrón, la hacía de otra forma, pero la verdad es que vale la pena agregarlos porque veo que han tenido más problemas de lo que me imaginaba con ese tema. Bueno, entonces resulta que logré descomponer tanto la parte entera como la parte fraccionaria del número, llamémosle fraccionaria en vez de decimal, porque después vamos a ver que esto sirve para sistemas no decimales y la palabra decimal me va a confundir. Entonces esto le llamo la parte entera del número y esta es la parte fraccionaria pura. La parte fraccionaria pura es 0,38. La parte fraccionaria pura es 0,38, que si la sumo a la parte entera pura, que es 9572, me da un número fraccionario genérico, que no es puro, o sea, no tiene un nombre, es fraccionario. Puede tener la parte entera nula o no nula, puede tener la parte fraccionaria nula o no nula, o pueden tener las dos nulas. Este es un número fraccionario. El 0,38, todo esto en 0 y esto 0,38 es un fraccionario puro. O sea que digo que esta es la parte fraccionaria pura y esta es la parte entera pura o natural pura, porque por ahora solo es positiva. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. Y las puedo reducir a una sumatoria de los símbolos que están en cada una de las posiciones multiplicadas por un factor que tiene que ver con la posición. Y ese factor que tiene que ver con la posición veo que siempre tiene la base del sistema de representación. Como solo conocemos decimal, créanme que esto, por ahora, lo que sirve en decimal, después voy a poder poner otros números ahí. Voy a poner el número 2 para el binario, o el 3 para un sistema base 3, o el 16 para un sistema base 8, y va a ser la misma ecuación. Por eso digo que, no importa qué base, siempre los sistemas posicionales tienen la misma lógica. Una vez que entiendo uno, entiendo todos. Si es que entendí la bendita sumatoria. En vez de escribir esto, donde el exponente cambió entre menos 2, ven que estuvo 10 a la menos 2, la base, ponele que a la base le llamamos R,
como una variable, un nombre genérico. En este ejemplo, la base R vale 10. O sea que cada vez que vea un 10 como base de una potencia, pongo una R. Digo, 9 por 10 al cubo es 9 por R al cubo, sabiendo que R vale 10. Más 5 por R al cuadrado, más 7 por R a la 1, más 2 por R a la 0, más 3 por R a la menos 1, o sea 3 décimas, más 8 por R a la menos 2, o sea 8 centésimas. Y ya estoy preparado para transformar esto en una sumatoria. Digo, acá tengo la base, siempre está, en todos los términos está R. Y tengo potencias crecientes que van entre menos 2 y 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y tengo un numerito que puedo llamar, este es el A de la posición menos 2, el símbolo A, le llamo A al símbolo, a cada uno de los dígitos de ese número A, le llamo el símbolo A de la posición y le pongo un subíndice chiquitito diciendo en qué posición está. Este es el símbolo de la posición menos 2, el 8. Para este número es el 8, es el símbolo de la posición menos 2. Y para este número no tengo una posición menos 3, tengo hasta menos 2, es la más chiquita. El símbolo de la posición menos 1 es un 3, el símbolo de la posición 1 es un 2. Bueno, acá tengo un tema, que en realidad yo puse que esto era 1, 2, 3, 4, pero como está el n-1, ven que acá está el exponente a la 0, voy a decir, bueno, en realidad esta es la posición 0, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. O sea, la posición es 1 menos. Llámale posición, llámale índice, si querés le llamamos índice, la letra I de índice. El índice acá es menos 1, acá es menos 2, va bárbaro, porque ven que el exponente menos 1, posición menos 1, índice menos 1, exponente menos 1, para la parte fraccionaria, coinciden. Pero para la parte entera, como esto es 2 a la 0, es 1 menos, entonces el índice vale n menos 1. Si la posición es 1, el índice vale 0. Si la posición es 2, el exponente es 1. Entonces yo podría generalizar aún más esta fórmula y transformarla en este símbolo de sumatoria y decir que el número S es una sumatoria que va desde menos m, desde menos 2, hasta n-1, 4 menos 1 hasta 3, desde menos 2 hasta 3, de un montón de términos que todos tienen la misma forma. Cada vez que reemplace el valor de i por un valor, voy a obtener un término. Y a ese término se lo voy a sumar, sumatoria, con otro término, con el siguiente valor de i, con el siguiente valor de i, con el siguiente valor de i, hasta que llegue al máximo valor. En el caso de acá, va a ser la sumatoria desde menos 2 hasta n-1, o sea, hasta 3. Desde menos 2 hasta 3, o sea, i va a valer menos 2 para una vez que evalúe esa sumatoria. A la siguiente, más i igual a menos 1. A la siguiente, i igual a 0, porque ya es n-1. 1 menos i a la 0. Entonces me queda r a la 0 y el símbolo que está en la posición con índice 0, que es este 2. El índice de esta posición es el 0, entonces pongo el símbolo 2. Todo esto lo puedo abstraer de una forma que digo que el número es cualquier número, no importa cuántos dígitos fraccionarios tenga, no importa cuántos números enteros tenga. Cualquier número en base 10 va a ser la base elevada a la i, la sumatoria entre menos m y n-1 de la base elevada a la i, a la potencia i, y ese va a ser el factor de multiplicación, multiplicado por el simbolito que tengo al lado, como los chinos. Si el factor de multiplicación es 1 dividido 100, un centésimo, acá tengo que poner el símbolo que va en la posición de los centésimos, el 8. Y reconstruyo eso, la sumatoria, al evaluarla en i igual a menos 2, me da esto. Cuando a la sumatoria la evalúo con i igual a menos 1, pongo el menos 1 en el exponente y pongo el símbolo que está en la posición menos 1. Cuando evalúo, ya pasé de la parte negativa a la parte n. Cuando evalúo el símbolo que está en la posición 1, digo que el índice va a ser n-1, o sea que el índice al que lo elevo es a la potencia 0, 1 menos que la posición, y que pongo el símbolo que está ahí, asociado, este 2. El 2 por
10 a la 0, o sea, 2 unidades. Lo mismo expresado en forma abstracta. Bueno, el que esté oxidado va a tener que jugar un poquitito, jugar un poquito sumatoria. Es un concepto que es importante. No es la única porquería del universo que usa el concepto de sumatoria. Las sumatorias se usan para representar millones de cosas. Hay muchos fenómenos de la naturaleza que surgen de las sumatorias y ustedes se lo van a encontrar en problemas en la práctica. Si están haciendo un sistema contable, posiblemente no. Pero si están haciendo cualquier sistema con alguna aplicación científica o de algo así, un sistema de software, hablo, se van a encontrar con sumatorias y también hay productorias que no vamos a mencionar, sea el caso. ¿Se entiende cómo un número decimal calculé su valor? Un número hecho con 10 en la base 10, que se llama decimal, que solo tiene 10 símbolos del 0 al 9, puedo calcular su valor, pasar ese número a su valor decimal aplicando el teorema fundamental. ¿Y qué número me da? El mismo. Claro, convertir un decimal a decimal me vuelve a dar el mismo resultado. Me vuelve a dar cuando sumo 9.572,38. Ese es el resultado de la sumatoria. Lo importante es que en el medio entendí el proceso, abstraje este proceso de que hay una sumatoria. O sea, en el sistema decimal tengo 10 símbolos. Los símbolos es el conjunto que incluye los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El símbolo 10 no es un símbolo del sistema decimal. El símbolo 10 son dos símbolos juntos. Es un número de dos dígitos. Cuando hablamos símbolos hablamos de un único dibujo, no de dos dibujos uno al lado del otro. Bien, entonces, conclusión, el sistema decimal tiene 10 símbolos, los símbolos son, los corchetes quiere decir conjunto, enumerado, se usa en muchos idiomas para nombrar una sucesión de elementos a evaluar, de variables. Alguno que sepa algún lenguaje de alto nivel va a ver que esto abrir entre corchetes y poner un montón de cosas se usa para definir el valor de ciertas variables en Python y en otros idiomas. Bueno, porque quiere decir que es el conjunto de los elementos que están explícitamente detallados adentro, esos y nada más. Y que en el decimal cualquier número que se produce como yuxtaposición de varios símbolos uno detrás del otro con alguna coma en alguna parte, los símbolos se repiten, esos 10 símbolos en distintas posiciones, coma, y se siguen repitiendo, puedo encontrar con su valor aplicando la sumatoria. Y acá tiene un ejemplo para este número concreto, 49,625, yo calculo cuánto es el valor de el mínimo de la sumatoria, es menos 3, porque tengo 3 dígitos, menos 1, menos 2 es el 2 y menos 3 es este. Y el valor de los dígitos de la parte entera son 2, o sea que el índice va a ir a 2 menos 1 hasta 1. La sumatoria desde menos 3 hasta 1, desde menos 3 y variando desde menos 3, desde acá hasta 1, que es el índice de la segunda posición, n-1, de el producto del símbolo a sub i representa el símbolo que está en la posición iésima, multiplicado por el factor de multiplicación, el peso que ocupa en un sistema posicional ese símbolo dentro de la cifra. Y ese peso va a ir cambiando en potencias de 10, 10 a la algo a medida que me aleje de la coma, o de 10 a la menos algo a medida que me aleje de la coma hacia la derecha. Este ejercicio acá, bueno, acá tiene un más, ¿ves? Este es un caso donde no puedo editar. Ahí yo tengo que poner un más. Hace un año que quiero poner un más y no puedo porque me dice que eso es una imagen para este Office. Eso es una imagen y no la puedo editar. Y acá tenía otro error acá abajo que le hice un pegado arriba con otra tipografía que muestra que, bueno, todo el proceso desde la sumatoria, cómo voy reemplazando para cada valor del índice y obteniendo distintos términos que se van sumando, como esos términos, los factores de multiplicación que son potencia de 10, los reemplazo por sus valores numéricos calculados, hago los productos, me quedan varios numeritos sumados, cada uno con distinto peso, donde está claro que fíjense que el 40 es el que tiene que ver con el 4, que es el dígito más significativo, me aporta 40 al total. Nadie de los demás me aporta tanto como el 4. Y el menos significativo, que son lo que puedo desechar y tirar a la miércoles o redondear, si es que necesitara redondear o truncar, son
las centésimas en este caso. Está todo el proceso ahí para el decimal. Veamos qué pasa ahora si digo, ¿qué pasará en un sistema de base 2? En un sistema donde R valga 2, como el binario, ¿cuántos símbolos voy a tener? El S del binario, los símbolos del binario, el conjunto de todos los símbolos del binario, ¿qué elementos va a tener adentro ese corchete? A ver, abra el micrófono alguien que no sea Guillermo, que hable alguno. 0 y 1 puede ser. 0 y 1. En el binario solo tengo 0 y 1 porque la computadora, dijimos, los dispositivos de conmutación vienen repiola para representar o no hay tensión o hay 5 volt. Por decir 5 volt, puede decir en un microprocesador moderno no hay 5 volt porque calentaría muchísimo. Hay 1,2 volt y cada vez está bajando más la tensión del micro. Pero para hablar nosotros así, que nos entendamos, yo le voy a decir 0 volt es el 0, 5 volt es un 1, como se usó durante mucho tiempo en un tipo de lógica digital que se llamaba TTL, por eso quedó lo de los 5 volt es un 1, porque se usó mucho tiempo, comprábamos los integraditos, los electrónicos y armábamos cosas con integrados TTL, con compuertas, y cada vez que había un 1 medíamos con el TTL y daba 5 volt. Pero eso, a medida que quiero poner integrados cada vez más grandes, con más transistores adentro, como vimos por la ley de Hooke, que tratábamos de reducir el espacio, la superficie y hacer transistores microscópicos de unos pocos átomos para que entren muchos y aumentar el poder de cómputo, trabajar con 5 volt generaba una corriente que generaba mucho calor y no podía ponerlos tan juntos porque al ser chiquititos no disipaban el calor hacia afuera, se fundían. Entonces hubo que ir bajando la tensión y hoy un 1 capaz que es 0,8 volt, 1,2 volt, 3 volt, depende de qué hablemos. Pero bueno, más allá de eso, en el conjunto solo voy a tener dos valores, 0 y 1. O sea, que el conjunto de símbolos del sistema binario tiene 0 y 1. Y el conjunto de símbolos del sistema octal, ¿qué símbolos va a tener? Otra persona que me diga, ¿qué va a haber dentro de esos dos corchetes para el sistema de base 8? Del 0 al 8. Del 0 al 8. En el decimal, ¿es del 0 al 10? Del 0 al 9. Y en el octal, entonces... Del 0 al 7. No, pero está bien, pero digo, para que el compañero caiga, que es típico, no te sienta mal. O sea, 70% de los concursantes usan Rexona, digo, hacen lo mismo. Dice octal llega hasta el 8, no, el decimal no llega hasta el 10, llega hasta el 9. El binario llega hasta el 2, no llega hasta el 2, llega 0 y 1, el 2 no está. El sistema sexagesimal. En el sexagesimal, que tiene 60 dígitos, estás hablando del de los babilonios, de la época del arquero, y llegaría del 0 hasta el... O sea, ellos no tenían un símbolo 0, tenían un dibujito que representaba el concepto 0 y tenían 60 dibujitos, uno para el... En realidad tampoco tenían 0 en esa época, vamos a ser honestos. Yo no quería confundirlos, por eso inventé el 0. El 0 lo inventan recién los árabes, antes de eso no existía el 0. No sentían la necesidad de representar el 0. Pero digamos, en el sistema sexagesimal había 59 símbolos, del 0 al 59. Pero el sistema sexagesimal, ¿quién dijo que era posicional? O sea, digo, ¿sabemos cómo era? ¿Era posicional? Esto pasa en los sistemas posicionales. Yo digo, en el sistema egipcio, sí es posicional, el sexagesimal es posicional por el nombre. Dice que es un sistema de base 60, o sea que tiene que ser posicional. No tengo la más remota idea, la verdad, cómo era. Me acabas de hacer una pregunta que me sacó de la cancha así, home run. Estoy yendo a correr la pelota, no tengo tiempo de googlearlo, si no lo googleaba. No, para mí no era posicional el sistema sexagesimal por la época en que se lo usó. Era muy antiguo y los sistemas posicionales empezaron mucho después. O sea que quizás no tuvieran 60 símbolos, pero si fuera un sistema posicional, tenían que tener 60 símbolos que asociarían con los abstractos 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 59. No sé, necesitamos un experto en Babilonia antigua para responderte tu pregunta, se va de la materia lejos. Uno nombra el sistema sexagesimal para darles una idea que no todo siempre fue decimal, que los fenicios usaban el 12 y por eso 12 botones y por eso una gruesa de tuerca son 12 docenas. ¿Por qué compró 12 huevos? ¿Por qué el día tiene 12 horas? ¿Por qué la hora tiene 60 minutos? ¿Por qué
el minuto tiene 60 segundos por el sistema sexagesimal bendito que se viene arrastrando desde épocas inmemoriales. El 12 y el 60, los dos eran un sistema mixto, usaban el 12 para algunas cosas y el 60 para otros. Lo de la clase culta, solo muy poquitos usaban la base de representación 60. La gente popular usaba el 12, era base duodecimal. También en otras partes de Europa se usó la base 20. Por eso quedó en francés que no existe una palabra para 80. En francés se dice 4 veces 20 para decir 80. Hoy, en francés, vos decís, decime 80 en francés. Yo lo voy a pronunciar horrible, pero es 4 de 4, 20. 4, 20. ¿Está bien? 4 veces. ¿Y por qué 4 veces 20? Y porque viene del sistema vigesimal que se usaba en esa época históricamente y le dejaron ese nombre. El 20 se dice 20, el 30 se dice 30, pero el 80 y el 60 se dice 3 veces 20 y 4 veces 20. Cosas de la historia y de la evolución. Bueno, se entiende el concepto de cómo esto, que es para base 10, yo puedo cambiar la base acá, cambian los símbolos. ¿Y qué va a cambiar en esta fórmula? Este 10 que está acá, en vez de ponerle un 10, le pongo el de la base. Si es un binario, le pongo 2 a la i, pero es el símbolo que esté en esa posición por 2 a la i. O sea que cada posición va a tener un peso también, pero que ya no va a ser de 10 veces más grande que el anterior, sino solo de 2 veces más grande que el anterior. Y bienvenidos al binario. Binario. Vienen desde el binario, desde los chinos se estaban boludeando con el binario. No, bueno, quiero hacer rápido porque no importa esto, es cultura general, pero digo, vienen con el I Ching, jodiendo con el binario, pero no lo usaban para contar. Lo usaban algunos monjes. Recién el binario empieza, le da un uso útil Francis Bacon en 1605 para codificar. En esa época era época de castillos, de palacios, de reyes, de todos los espías. Había espías. ¿Vieron alguna película donde el rey manda un mensaje y le pone un sello de lacre? Y el mensaje sale con un mayordomo, y el mayordomo va al espía, el espía rompe el sello, lo abre, lee el mensaje, anota lo que tiene que anotar, lo vuelve a sellar y tiene una falsificación del anillo del rey y vuelve a lacrarlo como para decir, bueno, se leía todo, toda la correspondencia era escrita y estaba lleno de intereses. Había espías alemanes en la corte francesa, espías franceses en la corte alemana, rusos acá, todo el mundo se está espiando a todo el mundo, y si no, se están espiando entre los vecinos. La cosa es que a Bacon se le dice, ¿qué pasa si codifico con esto que usaban los chinos, el binario, y codifico las letras en binario usando una tabla, que no es la tabla ASCII que vamos a ver nosotros, que no es la tabla Unicode que se está usando hoy por hoy, sino que es la que se le ocurrió a Francis Bacon. Hizo una tabla y a cada letra la reemplazó por unos dígitos binarios y mandaba un mensaje binario, y anda a leerlo hasta que lo encontraron. Pasó un tiempo, pero digo, hasta 1600 el binario no se usaba para nada. Después vino Leibniz y empezó a usarlo, se dio cuenta que se podía usar para hacer una aritmética, que se podía sumar, que si yo descubrió todo esto de los sistemas posicionales, no es que lo descubrió, lo aplicó, lo de los sistemas posicionales al binario, y empezó a darse cuenta que si una vez que represento un número decimal en binario y otro número decimal en binario, los puedo sumar en binario también, los puedo encolumnar como si fueran decimales y digo 0 más 1 da 1. No me llevo nada, 1 más 1 da 0 y me llevo 1, y empezó a darse cuenta que se podía sumar, restar, multiplicar, que el binario tenía las mismas propiedades que el decimal en cuanto a conjuntos numéricos, aceptaba las mismas propiedades de distributiva, de asociativa, de todo el otro, de adición, las mismas operaciones, todo eso, o sea que empezó a sumar, pero lejos de una computadora. Después vino Boole, el álgebra de Boole famoso. El tipo estaba buscando cómo expresar eso de los griegos, los silogismos, que si Pancho es un perro y si todos los perros tienen 4 patas, entonces Pancho tiene 4 patas. Ese tipo de inferencias lógicas del pensamiento, que en algún momento se las creían muy poderosas, y de hecho son muy poderosas, pero los griegos le dan una importancia terrible. Bueno, él dice, ¿podré representar todo eso con ceros y uno? Que el 1 es verdadero y el 0 es falso. Bueno, Boole inventó todo eso, inventó las operaciones lógicas, usó el binario para pensar en lógica.
Pero el binario no fue útil hasta 1937, que este pendejo, Shannon, un pibe de 21 años en su tesis de doctorado, no sé si tenía 19, 20, 21, no me acuerdo y no importa, pero digo, de la edad de ustedes, dijo que podría usarse para representar el binario con relés, los relés que dijimos que pueden hacer una computadora, interruptores, podían representar los dos valores del binario y podían hacer esa suma que hizo Boole, esa suma que hizo Leibniz, perdón, y esas operaciones lógicas que hizo Boole, las podía hacer con relés, y eso fue la base para las computadoras que empezaron en la guerra. O sea que en la historia de las computadoras, él no inventó la computadora, pero inventó lo que dio base a las computadoras que estuvieron ahí en la preguerra mundial, durante la guerra mundial y posguerra mundial, que esas que empezaron con los relés, después con la válvula y después con los transistores, se basan en la tesis de doctorado del pibe este. Nosotros por ahora nos vamos a conformar con lo siguiente. Tengo para el binario dos símbolos, 0 y 1, o sea que nunca en un número binario acá puede haber un 2, un 3 o un 4. ¿Está bien? Si no, no es binario. Y que como es posicional también, este va a tener, este 1 va a valer algo en función de que esté acá, y este 1 que es igual a este, son idénticos, va a valer otra cosa, porque está en otro lado. Pero como la base ahora es 2, esto es 2 a la n-1, 2 a la 0, porque está de la coma 1 a la izquierda, o sea que si la posición es n-1, el índice es 0. 2 a la 0. ¿Y cuánto da 2 a la 0? Si 10 a la 0 da 1, ¿cuánto da 2 a la 0? ¿Cómo, profe? Disculpe, no escuché bien la pregunta. ¿Cuánto da 2 a la 0? 1. ¿Todo número elevado a la 0 da 1? Cualquier número elevado a la 0 es 1. O sea que, fíjense que cualquiera sea la base, siempre lo que está pegado a la coma son las unidades. Si es binario, es una unidad. O hay una unidad o no hay ninguna unidad. Si un número tiene 0 acá, es un número par. ¿Está claro? Porque no tiene unidad y lo demás son potencias de 2. O sea, y si tiene un 1 acá, se le suma una unidad y se hace impar. Este, 2 a la 1, da 2. O sea que lo que esté en esta posición de la coma, dos lugares, representa pares. ¿Cuántos pares tiene este número 1101? Ningún par, 0 par. Ese 0 multiplicado por el peso, que es 2, el peso que es 2, ahí 0 por 2 da 0. Y esto es 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. El peso de esta posición son cuartetos. Una unidad, ningún par, un cuarteto, y así análogamente estos 2 al cubo, es un octeto. Y si seguimos es un 16 seto, un 32 seto, 64, 128 y bueno, vayan aprendiéndose la tabla de potencias de 2 de memoria al derecho y al revés hasta por lo menos 2 a la 10. Así, van caminando, van en el colectivo y van, Danica a preguntar 2 a la 10, 1024, 2 a la 10, 1024. Requieren esa agilidad para después otros temas que vienen rápido, que ustedes 2 a la 10 se lo tienen que acordar, 2 a la 8 que es 256 se lo tienen que acordar, y las 3, 4 primeras potencias. Siempre los pesos empiezan en 1 y se van duplicando porque una potencia más de 2 es 2 por 2. 2 a la 1 es 2, pero 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea que es el doble que acá. Si acá es un par, acá es el doble, acá es 4. Y como acá es 2 al cubo, es el anterior, 2 a la 2 por 2 de nuevo, o sea que acá es 8. Siempre cada peso duplica. ¿Se entiende? Antes en el decimal, cada vez que me corría un dígito, se multiplicaba por 10 el peso. Acá eran unidades, acá eran 10 veces más grandes, decenas. Acá eran 100 veces más grandes, centenas. Y hacia el otro lado eran 10 veces más chicos, décimas y centésimas. Ahora, porque la base era 10, cada vez que me corría, el peso se multiplicaba por 10. Ahora, en el binario, como la base es 2 y son potencias de 2, cada vez que me corra la coma hacia la izquierda se va a duplicar el peso, y cada vez que me corra de la coma hacia la derecha se va a dividir por 2 el peso. Si esto es la unidad, esto, un 1 dividido 2, un 1 multiplicado por un medio, un 1 multiplicado por 2 a la menos 1, es 0,5.
O sea que un 1 acá significa que ese decimal, el decimal que equivale a este número, va a tener un 0,5. Y si hubiera un 0, no habría un 0,5. Como acá hay un 1 también, esto es la mitad de 0,5, 0,25, que es un cuarto, una cuarta parte. 2 a la menos 2. Bueno, de la misma forma, quiere decir que puedo representar en binario cualquier número natural o cualquier número fraccionario positivo por ahora, porque esto es un número fraccionario. Tiene una parte fraccionaria pura y una parte entera o natural. ¿Está bien? O sea que si esto es un número fraccionario, quiere decir que ya aprendí cómo representar cualquier número fraccionario en binario. No cómo representarlo, cómo convertirlo de binario para entender su valor en decimal. ¿Para qué lo quiero convertir a decimal? Porque en decimal es donde entiendo. Yo acá veo esto y salvo que esté tan entrenado como Nero en el de la Matrix, que ve los unos y ceros y ya entiende el programa, yo no me doy cuenta. Yo necesito saber que hay 100 vacas, 100 en decimal, para decir, bueno, eso es una fortuna, puedo hacer asado durante tantos años, voy a tener tal cantidad de bosta. Digo, en decimal nosotros nos damos idea de la magnitud de las cosas. En binario nos tenemos que entrenar bastante hasta que empezamos a ver un binario y directamente, sin convertirlo, tener una idea más o menos de qué número se trata. Y si me ofrecen un sueldo en binario por hacer algo de sicario para matar a alguien, y hasta que no lo convierta a decimal realmente no sé si me conviene correr el riesgo. O sea, tengo que pasarlo a decimal y ver un palo verde, bueno, lo pienso. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo paso un número binario al decimal? Usando esto, multiplicando cada símbolo por el peso de su posición. O sea que es la bendita sumatoria de nuevo. Es una sumatoria desde el dígito la posición del dígito más chico, que le llamamos menos m, hasta la posición del dígito más grande, menos 1, que le llamo n-1, multiplicada por a sub i, por 2 a la i. En vez de un 10, ahora tengo un 2 acá. O sea, en el binario que es base 2, los símbolos son 0 y 1, y la ecuación fundamental, el teorema fundamental de la numeración, que dice que un número es esta sumatoria de estos factores de multiplicación por estos símbolos entre el dígito más chico y el más grande de ese número, es universal, no importa la base. Si acá me dicen algo con base 60, tendré que poner en vez de un 2 un 60. Y si me dicen con base 8, tendré que poner ahí un base 8 para el octal. O para un hexadecimal tendré que poner base 16. O sea, yo ya se los estoy dando por sentado, pero hay algunos sistemas numéricos que tienen nombre importante. El binario porque es muy útil. ¿Y por qué el octal y el hexadecimal son populares? Porque son agrupaciones de números binarios. Cada 4 dígitos binarios puedo mostrarles matemáticamente que representa un hexadecimal. O sea, 4 dígitos binarios pueden representar entre 0 y 15. Y un hexadecimal, un solo dígito hexadecimal puede representar entre 0 y 15. Entonces yo puedo asociar y digo, en vez de poner 4 dígitos binarios que no entiendo nada, lo reemplazo por un solo dígito hexadecimal y lo veo más claramente, veo menos dígitos, por lo menos veo una cifra más corta. ¿Bien? Bueno, por eso el hexadecimal es popular, porque es una forma de leer el binario. Ahora, la computadora, ¿trabaja dentro de un hexadecimal? No. La computadora trabaja en binario. Pero como el hexadecimal es primo hermano y es más simpático, lo uso como representante. Yo, humano, que me cuesta leer en binario, uso el hexadecimal como un proxy, como algo, como un intermediario, para representar a veces cosas binarias. Las represento en hexadecimal, que la conversión es facilísima. Agarro 4 dígitos y los convierto por un código hexa, así en forma sustituyo, y lo veo más claro, es más cortito, lo entiendo más. Ahora, si el decimal tiene 10 símbolos, ¿el hexadecimal cuántos símbolos tiene? El hexadecimal, que es base 16. ¿Cuántos? 15 símbolos. ¿No? A ver. 16. 16 símbolos. Porque, Ok, ahí está bien. Yo no conté el 0. o sea, no, es que siempre, esta es la confusión. Los símbolos son igual a nombre. El símbolo más grande es el que es uno menos.
llega hasta el número 15 porque está el 0, pero cuando cuento el 0 son 16 símbolos. El hexadecimal tiene, el decimal tiene 10 símbolos, el 0 y los otros 9. Bien, entonces, el binario se quedó con los dos primeros del decimal y dijo, bueno, el resto te lo regalo, yo con el 0 y 1 me alcanza, no necesito 2, 3. El octal dijo lo mismo, dijo yo del 0 al 7 me alcanza, el 8, el 9 y el 10 te los regalo, no los uso, porque soy un octal. Y el hexadecimal dijo, bueno, yo decimal te pido del 0 al 9, ¿y después qué hago? No hay más símbolos. Entonces pidieron prestadas letras, siguieron por la A, por la B, la C, la D y la E. O sea, hasta juntar los 16 símbolos, para no inventar nuevos símbolos, porque podrían haber inventado un ganchito así, le llamamos el pizzicucci y el cucci y el bundo, y darle nombres raros. Dijeron, más fácil, usar letras. Entonces, el 10, el número 10, el abstracto 10, que no tiene un símbolo en el sistema decimal, le ponemos la letra A en el hexadecimal. Y al número 11, al abstracto 11, le ponemos la letra B. Y al C la 12, y al D la 13, y al E la 14, y al F la 15, y se acabó. Porque 0 a 15 son los números que hay. De 0 a 15, 16. Del 0 al 10 y de la A hasta la F. Así que, si yo voy a representar acá R igual a 16, la cantidad de símbolos del 16 van a tener que ser 16. Y van a empezar desde el 0,1, acá yo debería haberlos puesto todos, porque esta definición entre corchetes hay que enumerar a todos los elementos del conjunto. Pero como no me entraban, puse unos puntos suspensivos, ustedes me tendrán piedad, y digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, y termina en F. Ahí están los 16 símbolos del decimal. Y el teorema fundamental del hexadecimal, ¿cómo va a ser? Lo mismo, el símbolo que esté en cada posición multiplicado por el factor de esa posición. Y el factor de esa posición va a ser 16 al índice de esa posición. Y ese índice de esa posición, o sea, potencias de 16, potencias no de 2, potencias no de 10, potencias de 16. Entre cada dígito y el siguiente hay 16 de diferencia, está multiplicado por 16. Si siempre el primero es la unidad, el que está pegado a la coma, el siguiente va a ser 16 setos. ¿Cuántos 16 setos tengo? Y el otro va a ser 16 por 16, que son 256 setos. Un número de 3 dígitos hexadecimales va a tener unidades, 16 setos y 256 setos. Y a lo sumo va a haber 15 256 setos, más 15 16 setos, más 15 unidades, y ese va a ser el número más grande decimal que voy a representar con 3 dígitos hexadecimal. ¿Nos viene a cuento este concepto? Bueno, para ser ordenado vamos a ver una nomenclatura. En la vida real, donde solo tenía decimal, donde solo estaba el sistema decimal, yo no, ¿para qué tenía que aclarar que 325 pesos son en decimal? Ahora que estamos viendo en la materia que puede ser decimal, un número puede ser decimal o puede ser binario. Por ejemplo, si yo le digo el número A igual a 1001, ese 1001, ¿en qué base está expresado? En binario. Y las 1001 noches famosas de Sherazad, esa historia, ¿no era 1001? O sea, ¿no hay un decimal 1001? ¿No te puedo pedir 1000 pesos en decimal? Ahí aparece el índice. Tengo que distinguir. Ahora tengo un problema. No me puedo arriesgar a apostar por el número. Yo sé que 9327 binario no es, porque están los símbolos 9, 3, 2, 7. Pero el 5144 podría ser octal o podría ser decimal. Y el 1001 podría ser octal, decimal, base 5, base 8, base 10, base 50, porque el 0 y el 1 están dentro de todos esos sistemas numéricos. El hexadecimal también tiene ceros y unos. Entonces, ¿por qué no puede haber un 1001 hexadecimal? Perfectamente. Y el decimal también tiene el 0 y el 1, o sea que 1001 noche, 1001 birra, yo qué sé, 1001 algo. Entonces necesitamos ponerle un subíndice o alrededor del número. Acá ven que uso la letra R, siempre usamos la R para la base. Es la base del sistema de numeración. Si el sistema es decimal, acá irá un 10 chiquitito.
Si es hexadecimal le pondré un 16 chiquitito abajo del paréntesis. Entonces este 1001 yo sé que es hexadecimal. Esto va a valer una unidad. ¿Cuántos 16 cetos va a haber? Ninguno. ¿Cuántos 256 cetos? Ninguno. Y 256 por 16, que va a ser este peso, o sea, 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado, 16 al cubo. El peso, el factor de multiplicación de ese 1 en hexadecimal es 16 al cubo. 16 por 16, 256. 256 por 16, 4096. O sea que voy a tener acá, esto va a valer un 4096 ceto. 4096 más 1, 4097. O sea que este es el número 4097 en decimal si lo tengo que convertir en un ejercicio. ¿Cómo lo convierto este número hexadecimal a decimal? Usando el teorema fundamental. Y el teorema fundamental que me dice que tengo que multiplicar cada símbolo por su peso. O sea que podemos hacer más rápido. Entendemos primero entendemos la sumatoria y después nos la olvidamos una vez que la entendimos. Decimos, me acuerdo acá que hay una tabla de potencias de 16. Entonces, 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado, 16 al cubo. Entonces, 16 a la 0 vale 1. 16 al cuadrado, 56. 16 al cubo, 16 a la 1 es 56. 16 al cuadrado, 1, 16, 256 y 4096. Entonces, directamente multiplico el dígito que esté ahí, un 1, una A, una B, una F, un 7 por 4096. O sea, si hubiera una A, sería 10 veces 4096 más un 1, si acá hubiera una A. Porque la A representa al símbolo 10 en decimal. O sea, la A hexadecimal representa al número 10 decimal. Entonces, si tengo una A, quiere decir que tengo 10 veces el factor de potencia del cuarto dígito, que es 16 al cubo, que da 4096 porque me lo acuerdo de memoria. Y si acá tuviera una F, diría F es 14 en decimal, o sea que serían 14 veces el factor, el peso de esa posición, que son 256, porque es 16 al cuadrado. Y si acá tuviera un 7, diría son 7 veces el peso de esa posición, que es 16 a la 1, 16. 7 por 16 más 1, más 15 veces por 256, más 10 veces por 4096. Guillermo, no te escuché, salió cortado. F es 15, yo dije 16, sí. 14, bueno, sí, nada. F es 15, E es 14. Yo tengo dislexia, afaxia y edad. Me hacen inimputable. Puedo decir una cosa y escribir otra. Ustedes tienen que corregir internamente. Tener un editor de textos incorporado para ver qué corno quise decir. Pero sí, F es 15. Bueno, digo, nomenclatura, notaciones para indicar la base. Necesito ahora indicar. Si se lo indico, la variable A es igual a un valor numérico, una variable, o sea, una letra, un literal, o un nombre, Pepe. Pepe, la variable sueldo. A puede ser un nombre, sueldo, o sueldo guión bajo promedio, o yo qué sé, cualquier cosa, una mezcla de letras y números, una variable de un programa que representa algo en el exterior que quiero computar. Y este es el valor. Digo, esa variable, en este caso, puede valer cualquier cosa mientras es variable. Pero cuando le pongo igual a, estoy asignándole un valor a esa variable. Ahora no es cualquier cosa, ahora es 1001. Pero ahora le tengo que decir, ¿es 1001 en qué sistema? Decime en qué sistema es, porque si no tampoco sé cuánto vale la variable. Bueno, A vale 1001 en base 16, o A vale 1001 en base 10, o A vale 1001 en binario. Entonces, si es en binario, es un 9 en decimal. Y si es en decimal, es 1001. 1001 noches. Y si es hexadecimal, es 4097 en decimal. Ahora, siempre se usa este sistema de... esperen que retrotraigo, pues si llego a guardar esto, hago... Bueno, ya hice el lío.
Hay otras formas, se los digo hoy, no me van a escuchar, se van a olvidar, se lo van a encontrar en el ejercicio y van a decir, ¿qué es este 0x adelante del min 1? ¿Qué quiso poner el profe? ¿Se confundió? No, peor, van a decir, ¿qué es esta h detrás del 1001? El profe se confundió, me quiso poner un hexadecimal y se olvidó que terminaba en f, como está medio gaga, y me puso una h después. No, este 0x y esta h es lo mismo que este 16. ¿Por qué? Porque distintos lenguajes de programación, todos los lenguajes de programación, casi todos, permiten darle valores a variables en hexadecimal. ¿Bien? Entonces, para indicar que ese valor que vos le estás poniendo no es decimal, sino es hexadecimal, en ese lenguaje de programación le tenés que anteponer un 0x y entonces el intérprete del lenguaje de programación dice, si A vale 0x 1001, es que ese 1001 es hexadecimal, hace tru, las cuentas adentro y guarda en binario el valor del 1001 en hexadecimal. Y si ve una h detrás, no el mismo lenguaje de programación, otro lenguaje de programación distinto, ve una h detrás, dice, ese 1001 es hexadecimal. O sea que un hexadecimal es una excepción donde se puede escribir o con el subíndice, con un 0x antes, que no forma parte del número, y con un h después, que tampoco forma parte del número. Y para que ejerciten, en el trabajo práctico de esta semana, va a haber ejercicios de convertir valores hexadecimales a decimal, que van a tener el 0x adelante y la h detrás. ¿Está claro? ¿Se entiende el tema de la nomenclatura? Sí, profe. Bueno, entonces, hicimos esta salvedad porque nos va a aparecer en las diapositivas que sí pude editar. ¿Ven? Acá no está el subíndice porque como no la pude editar con el tema del Word se quedaron como estaban antes. Pero en todas las que pude editar nos pusimos de acuerdo todos los profes para usar la misma nomenclatura con el paréntesis o con el 0x o con la h al final para que usar los mismos ejercicios y que todos ustedes salgan entendiendo lo mismo para el día que les tomemos un final, un integrador o entren a Orga 2 y hablen el mismo idioma. Entonces, hay una diapositiva que tienen donde dice teorema fundamental de la numeración y está todo el verso de lo que les expliqué recién. Para representar un número racional genérico bla bla bla, tengo que justaponer un montón de símbolos. Esto es un símbolo. Ese AN-1 lo podría reemplazar con un 7 o con un 5 o con un 4. Pero si tengo que hablar de un número genérico no tiene un 7, un 4, un 3 o un 2 en ninguna parte, son símbolos genéricos. Entonces digo, el símbolo que está en la posición n-1, al lado, pegado al símbolo que está en la posición 1, pegado al símbolo que está en la posición 0, pegado al símbolo que está en la posición 1, y así se van pegando números. O sea, son números justapuestos uno al lado de la otro. Esos números los puedo transformar en un valor numérico usando este teorema, donde cada uno de esos, esto es un símbolo y esto es otro símbolo para un número concreto. Cuando tengo que hacer una conversión no necesito un número abstracto, necesito un número concreto. Entonces veo qué símbolo está en cada posición y lo multiplico por el peso de esa posición y voy sumando los distintos símbolos por sus distintos pesos hasta agotar todos los símbolos. No puedo dejar ningún símbolo del número sin multiplicarlo por su peso, porque si no estaría una parte, o la menos significativa o la más significativa del número, sin convertir. ¿Se entiende? Bueno, hay una diapositiva donde intento abundar de por qué el índice i, n-1, cuando 4, 3, es lo mismo que ya dije, pero acá hay un ejemplo de qué símbolos están en cada sistema de representación de estos 4. Todo lo que sea con título verde siempre son ejemplos. Son ejemplos, no son ejercicios, no es teoría, es un ejemplo para fijar un concepto. Entonces acá tengo ejemplos de, por ejemplo, para distintos números, este es un entero positivo o un número natural de 3 dígitos, ¿cuánto va a valer m? Y como no tiene parte fraccionaria, m va a valer 0, porque m es el que cuenta la cantidad de dígitos fraccionarios que tiene. Como no tiene ninguno, vale 0. ¿Y cuántos dígitos enteros tiene? 3. n vale 3. Pero el índice máximo, ¿cuál va a ser? Y la cantidad de dígitos máxima, que son 3 menos 1, 2. La
la sumatoria va a llegar hasta 2, nunca llega hasta 3, porque siempre es hasta n-1, desde menos m hasta n-1. Para que se familiaricen con eso, está ese ejemplo de ahí, y bueno, podemos ver esto mismo entonces, concretamente, después de haber visto el teorema fundamental y de haber visto cómo se construyen los números posicionales, decir, bueno, ahora quiero pasar números concretamente. Bueno, acá te doy una tabla de potencias de 2, ya hecha. O sea, son 3 tablas, o sea, esto es una parte, y después se sigue con esto, que está puesto al lado porque si no, no entraba, y después se sigue con esto, ¿está bien? No es que esto es un solo renglón, no, uno va a continuación del otro. Para cada valor de la potencia de 2, ¿cuánto vale la potencia de 2? Si es n vale 0, 2 a la 0 vale 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. Ve que cada vez, cada potencia multiplica por 2 el valor anterior, porque es un valor más de n. Un número más de n. Un número más de n quiere decir una vez más que multiplico la base por sí misma. O sea que como la base es 2, va a haber un 2. Esta secuencia la tengo que saber de memoria hasta el 2 a la 10. Después de ahí lo deduzco. Digo, si 2 a la 10 es 1024, 2 a la 10, ya eso me lo acordé, 2 a la 10 es 1024. Y veo que me dicen 2 a la 12. Va a ser, bueno, 2 a la 10, 2 a la 11 va a ser el doble, 2048. 1024 por 2, 2048. Y 2 a la 12 va a ser el doble de 2048, o sea, 4096. Naturalmente, de ejercitar, yo no me acuerdo todas las potencias de 2, pero digamos, estas así, 2048, 4090, ya el 8192 ya me cuesta, pero digamos, como que puedo a partir de algunos hitos que conozco recordar las otras potencias. Si yo ya sé cuáles son las potencias, cada vez que veo un 2 a la menos 1, un 2 a la 2, un 2 al cubo, un 2 a la cuarta, voy a venir acá, en esta tabla, y digo, bueno, 2 a la 2 es un 4, quiere decir que ese factor de multiplicación de ese dígito binario es por 4. Cualquier número binario que tenga acá, amplío esta diapositiva durante un ratito, después vamos a ver cómo la achico, lo agarro y digo, bueno, esto está 2 a la 0, ¿cuánto vale 2 a la 0? 1. ¿Tengo algún 1? No, 0 veces 1. El peso de este lugar, ¿cuál es? Este es unidad, ¿este cuál es? 2. Peso 2, pares. ¿Este cuál es? El peso 4, cuartetos. Este es el doble, 8, y este es 16. O sea que voy a tener un 16 una vez el 16, más una vez un 8, 16 y 8 da 24, más ninguna vez el 4, sigo en 24 porque este no me aportó nada, más una vez el 2, me fui a 26, más ninguna unidad, o sea que es un par. Siempre que tenga en un número entero o natural termina en 0, me va a dar un número par la conversión. Si esto me dio 41, 47, algo impar al final en decimal, hice lío porque acá me dice que no hay ningún 1. Y esto es un 2, un 4, un 8 y un 16. Nunca sumando 2, 4, 8 y 16 me va a dar un impar porque son todos pares, son potencia de 2, porque la base es 2. Bueno, acá está el ejemplo de cómo yo, usando la tabla de memoria, puedo convertir olvidándome por un momento el teorema. Lo estoy usando el teorema fundamental, pero no me estoy acordando. ¿Y qué pasa si es fraccionario? Bueno, esto es unidades, esto es pares, y esto es la mitad de las unidades. O sea, son 0,5. ¿Cuántos? Un medio. Un medio es 0,5. ¿Cuántos 0,5 hay? Un 0,5. Y esto es la mitad de 0,5, 0,25. ¿Cuántos hay? Ningún 0,25. O sea que es 0,5 más ninguna unidad más un par. 2,5 por hora. Hasta acá 2,5. Esto no le aporta nada y esto le aporta la mitad de la mitad de la mitad, o sea, un octavo. Medio, cuarto, octavo. Y un octavo es 0,125. Entonces tenía 2,5 más 0,125 que le aporta esto, 2,625. Hago la cuenta, esto que hice de memoria lo puedo hacer prolijo, así por primera vez, para practicar, y me da 2,625 ese resultado. O sea que acabo de hacer una conversión de binario a decimal usando la tabla de potencias de 2. ¿Por qué? Porque el número original estaba en binario.
Si hubiera estado en base 3, no puedo usar la tabla de potencia de 2, tengo que usar la tabla de potencia de 3, que yo no se las di. O sea, se las di porque esta la vamos a usar a pasto, esta. Pero no le voy a dar la tabla de potencia de 4, de 5, de 7, pero yo te puedo dar un número que sea en base 5. Y vas a tener que hacer lo mismo, salvo que vas a tener que usar la calculadora. Vas a decir 0 veces 5 a la 0, más una vez 5, o sea que esto sería 5, más una vez 5 por 5, 25, esto tendría un peso 25, no hay nada, no hay ningún 25, todavía mi número es 5, esto es 25 por 5 todavía, que da 100, 25 por 4 es 100, 25 por 5 da 125, 125 más 5, 130, y ahora me queda 125 por 5, que me da 500, bueno, ya no sé, usen una calculadora, van usando una calculadora, guardan en memoria, van sumando, llegan al resultado. Eso es una conversión. Como técnica es una pavada, como técnica se hace muy rápido, pero detrás sepan que está el teorema fundamental, que al usar esa técnica de sumar potencias de 2 para convertir, están usando el teorema fundamental de la numeración, la sumatoria esa. Ese es el que le permite hacer esa técnica con respaldo, sabiendo que van a llegar a algo correcto. ¿Se entendió? Son las 8:12, vamos a hacer un pequeño corte. Podríamos decir que ya sabemos convertir, siendo las 8:12 de la noche, números de cualquier base, decimal, hexa, octal, pental, lo que sea, a decimal. Eso lo sabemos. Usamos el teorema fundamental o indirectamente usamos la potencia de esa base multiplicada por los símbolos y su valor, y esa sumatoria que nos da, así, esa serie de cosas sumadas me da el valor en decimal, ya está el resultado. Ya sabemos. Ahora, después del recreo, vamos a ver cómo hacemos al revés, para pasar de un decimal a cualquier otra base.